estos tiempos de Navidad, nosotros recordamos siempre el nacimiento de Jesús. Y el nacimiento de Jesús tiene una connotación de cambio. Y cuando Jesús nació, partió la historia en dos. Y a Jesús lo tomaron muchos como revolucionario. Otros lo tomaron como un gran profeta. Otros han dicho de él que era el rey, pero en la parte territorial. Y la pregunta es, ¿tú qué crees? ¿Quién es Jesús para ti? Si realmente Jesús no ha nacido en tu vida, creo que estás en el lugar indicado para que hoy puedas abrir tu corazón y tu vida a partir de hoy le pertenezca al Señor Jesucristo. Que Él pueda nacer en tu vida para que tu vida sea cambiada y transformada. No solamente para que tú como persona seas transformado en el ser, sino que el Señor pueda añadir a ese cambio del ser, pueda añadir riquezas. ¿A quién no le gusta disfrutar de todos los bienes materiales que hay aquí en la tierra? Si yo me pongo a preguntar, todos levantamos la mano, y aún también los que están en el internet, porque todos queremos tener riquezas terrenales. Pero para disfrutar las riquezas terrenales debemos de estar libertados o ser libres en el espíritu. Y el único que puede traer libertad a tu espíritu y a tu ser es el ser que nació, que partió la historia entonces, que se llama Jesucristo. Cuando nosotros permitimos que Jesucristo nazca en nuestras vidas, hay un cambio total. Y el proceso va de menos a más. El Señor va cambiando a las personas para que cada uno podamos servirle y servirle con amor. No por obligación, porque de nada vale a que a ti y a mí me obliguen a amar o servirle a Jesucristo. Tiene que haber esa relación entre la persona y Jesús para que amen al Padre, y el Padre que te ve en lo secreto te va a exaltar en público. Tiene que haber esa relación entre Jesucristo y la persona que le recibe para que el Espíritu Santo avive el fuego en ti y en mí, o en el que ha recibido a Cristo, para que pueda disfrutar de una vida cristiana y la vida cristiana sea sana. Para que las personas cuando se acerquen a ti realmente brille en ti y en mí la luz que brilló cuando los magos llegaron allí al pesebre. Y el único que da esa luz se llama Jesucristo. Porque todo desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento, todo lleva a que tú y yo exaltemos el nombre de Cristo. No hay más nada. Olvídese de otras cosas que le hayan contado, porque el mundo está lleno de religión, pero Jesucristo nos llama a que tú y yo tengamos relación. Y la relación inicia cuando yo le reconozco. En este tiempo vamos a tomar un derrotero a través de tener a Jesús como rey. Ese es el tema que nosotros vamos a tocar en este tiempo de Navidad. Todo el que suba aquí creo que va a hablar sobre el reinado de Jesús y cómo tú y yo debemos de presentar a ese rey. Y no solamente presentar al rey, sino ser representantes del Rey de Reyes y del Señor de Señores, del que está por encima de todo y de todos, del que se ha humillado para que tú y yo seamos personas de poder y de autoridad. Porque cuando tú y yo recibimos a Jesucristo, el Señor no está pensando en que tú le vas a recibir, sino que está viendo en ti un hombre y una mujer que están desarrollando un gran ministerio. Y lo vamos a ver en la palabra. En el texto que vamos a utilizar es Mateo capítulo 3.
Versículo del 1 al 17 es un poco extenso, pero es necesario que lo leamos, ¿vale? Lo ponen en la pantalla y la palabra nos dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era las langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, miren cómo la palabra nos lleva a que Dios tiene un propósito con tu vida, aunque hayas venido por primera vez. Dios tiene el propósito claro, y Él quiere que tú y yo tengamos el propósito de Él claro. Que tú y yo realmente entendamos para qué Él nos llamó, por qué Él permitió de que tú y yo naciéramos. ¿Qué tiene Él contigo y conmigo para conquistar la tierra? ¿Qué hace el Señor contigo y conmigo para que las multitudes puedan conocer el gran ministerio? No el misterio, sino el gran ministerio que el Señor tiene ya dado para tu vida y aún también para la mía. Cuando María visitó a Elizabeth, y estamos hablando en Lucas capítulo 1, que no lo van a poner, sino que les voy a hacer un comentario. Cuando María visitó a Elizabeth, ella estaba desesperada por ir donde su prima Elizabeth. Y cuando María entró a la casa de Elizabeth, dice allí en la lectura que se movió el vientre en Elizabeth, porque en el vientre de Elizabeth estaba Juan el Bautista. Y cuando María visitó a Elizabeth, empezó un gran ministerio en la vida de Juan sin aún haber nacido. Porque Juan fue lleno del Espíritu Santo. Y necesitamos del Espíritu Santo para ejecutar lo que el Señor nos manda a hacer. Necesitamos del Espíritu Santo para tener fuego y el poder y la autoridad de Él.
Necesitamos del Espíritu Santo para poder hablar la palabra proclamada como la proclamó Juan cuando ya tenía una edad avanzada. Porque Juan no solamente se quedó niño, Juan empezó a crecer y entendió que él era aquel que tenía que preparar el camino para el Salvador, para el Rey Jesús. Juan era un poco directo para presentar la palabra. Es como cuando uno va a un hospital a que le pongan una inyección y hay enfermeras que lo hacen con mucho amor. Las felicito, porque están hablando con uno y le ponen la inyección y uno no se da cuenta y uno está así esperando. Y la enfermera, que es muy buena, le pone la inyección y solamente le dice a uno: véngase el algodón. No, póngamela. No, es que ya he sacado la aguja. Pero hay otras personas que uno va a un hospital y le van a poner una inyección y creen que uno es un burro. Y le pinchan y le pinchan y le pinchan y le pinchan y le hacen daño hasta que ¡plá! Son directos, no tienen ese talante para que no haya tanto dolor. Y yo comparo a Juan el Bautista como esas personas que son directas. Él presentaba el evangelio de Juan directo, era directo. Fíjense que Juan les dijo allí, que lo acabamos de leer: arrepentíos. ¿Creen que si nosotros nos vamos por aquí, por Ciudad Lineal, y llenamos cualquier barrio de Madrid y nos vamos ahí con un megáfono diciendo: arrepiéntase, que Jesucristo es el que salva, arrepiéntase, hijos de Belcebú? ¿Creen que la gente va a venir a Jesucristo? ¿Saben qué es lo que viene? La policía a cogernos, porque creen que estamos locos y haciendo disturbios y perturbando lo que es la tranquilidad de la ciudad. Pero Juan era así. Era un hombre que iba directo y le decía: arrepiéntase y arrepiéntase, porque vosotros sois pecadores. Porque si no conocen al Cristo de la gloria, entonces no van a conocer al Padre. Y llegaron los religiosos y le dijo: ¿qué les dijo a los religiosos? Acabamos de leer: generación de víboras. O sea que el hombre era de armas tomar, el Juan. Y era un poco tosco, brusco. Pero ¿saben qué pasa? Que el Señor lo amaba así. Pero es que él era el último profeta del Antiguo Testamento y era el primer evangelista del Nuevo Testamento. Aún todavía no había tenido un encuentro con Jesús, le faltaba el amor de Jesús. Él había sido lleno del Espíritu Santo, pero no había tenido un encuentro con Jesús. Y es necesario tener un encuentro con Jesús para tener su amor y presentar el evangelio con amor. Porque a veces nosotros nos metemos en una religión, porque Juan el Bautista era religioso también. Se sabía el Pentateuco, se enfrentó con los fariseos y los saduceos. O sea, con gente que conocía la palabra. Y él también conocía la palabra. Pero esos estaban esperando a que viniese Jesús. Y Juan sabía desde el vientre quién era Jesús, pero que tenía que tener un encuentro con Jesús para tener el amor de Jesús, porque ya tenía la llenura del Espíritu Santo. Pero si yo tengo la llenura del Espíritu Santo, tengo que tener amor. Y si no tengo amor, de nada me vale. ¿Sí o no? Porque el amor cubre multitud de pecados. Porque yo tengo que venir en arrepentimiento por amor de Jesús, venir en arrepentimiento. Yo tengo que perdonar porque tengo el amor de Jesús, porque Él me perdonó a mí primero. ¿Sí o no?
¿Qué cosa? Mire, y entonces Juan no conocía del amor. Era un diamante en bruto que tenía que pulir Jesucristo. Ahora tú eres un diamante en bruto que tiene que pulir Jesucristo, y yo también. Porque nosotros tenemos que alcanzar la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y cuando nosotros, bajo la llenura del Espíritu Santo, entendemos quién nos rescató, quién nos llena del Espíritu Santo, quién nos visitó, entonces yo me dejo moldear por Él y dejo de ser terco, o muchas veces terca, ¿no? Cuando yo muestro realmente el amor de Jesús, entonces de mí se tienen que desaparecer el odio, el rencor, el resentimiento, la ira, la contienda, la vanagloria. Tiene que irse de mí aquello que nadie me va a cambiar. ¿Cómo que nadie te va a cambiar? ¿Qué clase de cristiano eres tú? Porque entonces no le estamos dando la honra a Cristo cuando yo estoy diciendo que nadie me puede cambiar. Yo he nacido así y así me voy a morir. Entonces váyase a vender paletas, porque está en el lugar que no es. Pero ¿saben qué? Tú estás aquí porque el Señor te escogió. Y aunque tú eres tosco o tosca, el Señor te va a cambiar. Aunque tú no tengas amor, el Señor te va a cambiar. Y si tú estás aquí, eres religioso, religiosa, el Señor te va a cambiar. Porque mire, ya pasó el tiempo de meterle miedo a la gente con que el diablo viene a impertinar y que si no te arrepientes vas al infierno. ¿Saben qué? Vamos mejor a predicar el amor de Cristo, que nos conviene. A ti y a mí nos conviene predicar y accionar bajo el amor de Cristo. ¿Saben? Que en 1 Corintios capítulo 3 dice que el amor todo lo perdona, el amor todo lo sufre, que el amor es incondicional. ¿Y saben quién es el amor? Jesucristo es el verdadero amor. Y por eso Él te tomó a ti, y por eso, por el amor que te tiene, te trajo hoy aquí. Si estás por primera vez, y si te vas a reconciliar, por amor te trajo. Y si te hizo venir de otra congregación, pídale perdón al pastor y quédese aquí. No, si nos visita porque es de otra congregación, vaya y hable con el pastor y diga: pastor, yo quiero servir aquí en la congregación que el Señor le presta para que usted le sirva. De verdad, no queremos gente que no se identifique con nosotros. Queremos gente que se identifique con Cristo y que le sirva donde el Señor le ha puesto. Gloria a Dios. Miren, entonces Juan el Bautista, con toda esa ternura que tenía, se llama un sarcasmo. Juan el Bautista, con todo lo que él era como persona, Jesús lo llamó y él dijo: arrepiéntase y bautícese. O sea que era todo completo, ya. O sea que la persona venía y lo quería matar, bautizar, lo quería, mire, ser salvo, bautizarlo y matarlo, para mandarlo para el cielo. Esa es la manera de Juan. Y a veces nosotros nos comportamos así también. Ríase, que es verdad. Mire, entonces Juan quiere que nosotros desarrollemos el ministerio. Nosotros desarrollemos el ministerio. Y que podamos entender, que la presentación del rey, número 1, es como Salvador. Tú y yo debemos de presentar a Jesús como único y suficiente Salvador. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús nace, se acerca a la humanidad que está necesitada.
Porque cuando Jesús nace, el propósito es de que la gente sea salvada, para que la gente se reconcilie con Dios, que la gente se salga de la religión y entre en la reconciliación. Porque las multitudes, los miles, 100,000, millones de habitantes en el mundo están alejados de Dios. Y cuando Jesucristo nace en la vida de la persona, se acerca el reino de Dios a su vida. Y el Señor Jesús, como rey, Él salva. Salva a los que están perdidos. Restaura a los que están heridos. Libera a los que están cautivos. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos da en la cruz del Calvario. Y ahora lo estoy llevando de haber nacido a la cruz, porque en la cruz Él venció por ti y por mí. Porque el propósito de Dios no solamente era que Jesús naciese, y que naciese de una mujer que era virgen, que quizás ella tenía cosas humanas, María, porque al ser una joven estoy seguro que se le pasaban cosas por la cabeza, y seguro se le movían cosas interiormente. Pero el Señor escogió a María para que Jesús, nuestro Redentor, naciese a través de una persona humanamente, pero Él nació siendo 100% Dios, 100% hombre. Jesús no pecó, porque Él nació para borrar la desobediencia del hombre. Porque Dios a nosotros nos creó limpios y puso al primer hombre llamado Adán allí en el Edén, sin mancha, sin pecado. Pero vino un enemigo llamado Satanás y se cruzó en la vida de Adán con Dios. Y a partir de ese cruce, de esa intersección, el hombre quedó desnudo. Y el propósito de Dios no cambió para la salvación, pero sí cambió el rumbo del hombre. Porque cuando nosotros pecamos, arrastramos cosas del pecado. Lo primero que recibió Adán y su familia con su esposa es que fueron desnudos, tuvieron desnudez, tuvieron vergüenza. Y el diablo siempre viene a que tú y yo tengamos vergüenza, y que nosotros nos enfriemos, y que nosotros seamos señalados, porque le dieron cabida a Satanás para venir a impertinar la gran bendición que Dios tenía para sus vidas. Pero tú estás aquí para que le puedas decir al Señor que te perdone, que sí, que te has cargado con muchos pecados como yo también, pero que tenemos reconciliación para con el Padre a través de Jesucristo. Y qué mejor manera de celebrar la Navidad, que estamos a víspera de celebrar la Natividad, de que podamos venir limpios, restaurados, sin cargas, sin manchas, para que tú puedas pasar la mejor Navidad de tu vida, para que tú seas libre, porque Jesucristo nos hace libres. Y es por eso que Dios vierte bendición sobre el hombre y le da una oportunidad para que vuelva a tener relación con Dios, con Él mismo. Por eso es que Dios tiene que nacer y hacerse 100% hombre, porque muchos los están esperando. Allí los judíos todavía están esperando la primera venida de Jesús. Muchos están esperando la primera venida. Pero nosotros, como cristianos, estamos esperando la segunda venida de Jesús, para que nosotros nos vayamos juntamente con Él a adorar y a glorificar al Padre. Qué bonito es que nosotros podamos entender eso. Pero tiene que haber arrepentimiento en nosotros. Tenemos que entender el plan de salvación. Por eso Jesús es el Rey de salvación.
de restauración. Por eso Jesús viene a exaltar el nombre del Dios viviente. Por eso el Señor quiere que a través de la salvación nosotros podamos abrir nuestro corazón y entender que por cuanto todos habíamos pecado tendríamos que estar destituidos de la presencia de Dios. Mas Dios en su infinita misericordia se fijó en ti y en mí. Amén. Para que seamos salvos. Así es. Y nosotros le damos exaltación al Jesús de la salvación, al Salvador, al Rey que salva. Al Rey que salva. El Rey que salva no solamente se acerca a la humanidad, sino que el Rey que salva, mire, toma a las personas para que las personas le sirvan. Cuando María fue y visitó a Elizabeth, que lo estábamos leyendo, lanzó la palabra. ¿Y saben qué? Allí pasó algo bonito y empezó a moverse algo dentro de Elizabeth. Lo vamos a leer en el capítulo 3, capítulo 3 de Mateo, versículo 3. Mire lo que pasó allí, por favor me lo pueden poner. Pasó algo tremendo, bonito, cuando el Señor escoge a la persona o levanta a personas para que le sirvan. Por favor, Mateo 3:3. Miren lo que dice Mateo 3:3. Juan era aquel de quien el profeta Isaías había dicho: una voz grita en el desierto, preparad el camino del Señor, abridle un camino recto. Déjenmelo ahí, por favor. Cuando nosotros entendemos que Jesús es el Rey de salvación, entonces Él se acerca a ti para que tú lo entiendas a Él, para que tú entiendas su lenguaje. Y ya dijimos que se acerca con amor, no con patadas. Pero el propósito del Señor acercarse a ti es que tú puedas servirle y que tú muestres su amor hacia la humanidad. Entonces tú y yo tenemos un compromiso cuando entendemos que el Rey Jesús vino a salvarte. Así lo hizo con Juan. Juan lo tenía claro. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto. El ministerio de Juan empezó desde el vientre de su madre. La palabra nos dice que antes de que tú nacieses, el Señor había apostado por ti. Y antes de que te formara en el vientre de tu madre, tú ya estabas formado como el profeta Jeremías, como un profeta. Ahora, ¿qué ministerio es el que el Señor te ha dado a ti? ¿Sabes qué? Ya está formado. Solamente espera que se vea. ¿Y saben quién va a hacer destacar ese ministerio grande y poderoso? El Espíritu Santo. Porque cuando María visitó a Elizabeth, la criatura se movió. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y Juan también. Entonces no es en vano que hoy podamos traer esta palabra para que tú y yo podamos exaltar al Rey de salvación. Segundo punto, no solamente se muestra en esta lectura a Jesús el Rey de salvación, sino al Rey como restaurador. Jesús es el Rey restaurador, Salvador, restaurador. Porque el Señor viene y busca para que se extienda su reino. El Señor viene a buscar aquello que estaba perdido. Y tú estabas perdido o perdida en el pecado, en el deleite, en las pasiones desenfrenadas, en la ira, en la contienda, en el chisme, en la murmuración, en la pobreza, en la lujuria. Ponle todos los calificativos que quieras, o ponle los que están allí en el internet, los calificativos que quieras. Pero el Señor vino
a restaurar todo eso. El Señor vino a acercar el reino de Dios para que tú y yo podamos conquistar naciones, para que tú y yo pisemos, no solamente decretando, sino creyendo, porque al que cree todo le es posible. Y este es el tiempo de que nosotros nos levantamos para conquistar la ciudad de Madrid, para conquistar la comunidad de Madrid, que nos levantamos para conquistar España, que nos levantamos para conquistar Europa, África, Asia, Oceanía, Norte, Centro y Sudamérica, que nos levantamos nosotros como esas personas restauradas, porque el Señor Rey Jesús nos restauró para que tú y yo seamos su imagen delante de las personas, porque esto se trata de personas entre tú y otra y tú y aquella y él con aquella, que fluya la palabra, porque somos nosotros portadores de la gloria de Dios. Juan el Bautista fue portador de la gloria de Jesús y lo hizo a su manera, pero tú y yo somos portadores de la gloria de Jesús también, y lo vamos a hacer a la manera de Jesús, porque el que nació, gloria al Señor, porque el que nació como Salvador se llama Jesús, pero el que vino a preparar el camino fue su primo Juan. Y nosotros no nacimos por Juan, nosotros vivimos por Jesús. Esa es la diferencia. Entonces el comportamiento de presentar el evangelio lo vamos a hacer a la manera de Jesús. Diga conmigo: lo voy a hacer a la manera de Jesús. Dile a que tienes al lado: vamos a hacerlo a la manera de Jesús. Uy, pero no lo dicen tan convencidos. No lo dicen tan convencidos. Mire, el Señor Jesús trae libertad. El Señor Jesús nos conquistó a nosotros para que nosotros brillemos con luz propia. El Señor vino para cambiarte a ti y para que tú realmente seas tú el representante de Jesús aquí en la tierra. Y si tú no te crees representante, entonces hoy es el día que le vas a decir: Señor, perdóname, porque no soy tu representante, porque me comporto de una manera que no es, porque no quiero, Señor, que sepan que soy cristiano o cristiana, que soy más bien Cristina. Señor, que me da vergüenza que sepan que yo soy cristiano por mi manera de hablar, por mi manera de comportarme. Señor quiere de que nosotros exaltemos al Rey de restauración o al restaurador para que su reino avance. Porque el reino sufre violencia, pero ¿saben quién lo arrebata? Los valientes. ¿Y quiénes son los valientes? Aquellos que dan el pecho, no a los hijos, sino que ponen el pecho y dicen: aquí hay un hombre o una mujer cristiana. Señor, yo quiero conquistar con lo que tú me has dado, Señor, y yo reconozco tu grandeza, tu poderío y tu majestad, y voy a conquistar todo, Señor, no solamente en la parte espiritual, voy a conquistar en lo terrenal, Señor. Y cuando yo realmente entiendo que Jesús es el restaurador, que Jesús es el que transforma, que Jesús es el que me lleva a mí a conquistar, entonces empieza en mí una vida diferente para no orar, sino interceder, para arrebatar lo que el diablo se ha robado durante tanto tiempo en tu familia, en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, en la economía. Arrebátalo, porque Jesucristo venció en la cruz del Calvario y dejó en evidencia a Satanás, y lo hizo por ti y por mí. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros podamos caminar por Madrid marcando diferencia, y que en el lugar donde tú estés o te ponga el Señor, allí queden las huellas, no las tuyas, sino las huellas de Jesucristo. En el instituto, en el colegio, en la universidad, en la casa, en la avenida, en el supermercado, en el hospital. Ya iba a decir yo en el cementerio también, porque a veces vamos a visitar personas que se han muerto, no a los muertos, sino en un
fúnebre. ¿Sí o no? Sepelio. Pero allí también la luz de Cristo, porque hay personas que van a enterrar a sus muertos que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Porque hay personas en las empresas que no tienen a Jesús en su corazón. Pero no es de decirles que Cristo viene con un látigo, sino porque tú con tu comportamiento, con tu acción, brillas con luz propia. Y entonces la gente se va a enamorar de Jesucristo del amor, de Jesucristo del servicio, de Jesucristo de la generosidad. No de aquellas personas que responden con 2 piedras en la mano. ¿Saben por qué? Porque cuando tú le vas a presentar a Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo para que todo aquel que no se pierda, no le pierda, tenga vida eterna. No lo sabemos. Pero si tú le prestas atención, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando nosotros nos dan la oportunidad de presentar a Jesús, tenemos que tener claro el versículo bíblico, porque las personas se van a inquietar. Pero tú lo vas a decretar, a lanzar con convicción, sabiendo que el Espíritu Santo que hace que salga la palabra por tu boca va a transformar la vida de aquella persona que está escuchando tu voz. Porque no va a escuchar la voz tuya, sino que va a escuchar la voz de aquel que nació en tu vida, que se llama Jesucristo. Ay, yo le haré un aplauso al Señor. Qué amargados, qué aburridos. Mire, y entonces el Señor a nosotros nos llena de su Espíritu Santo para que tú y yo podamos ejercer su autoridad y tener un ministerio de poder. En Hechos 1:8, que también lo conocemos, dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para ser testigos, para ser testigos, para ser testigos. ¿Testigos de quién? Testigos del Salvador, testigos del Restaurador, para que las personas puedan ver en ti al Jesús de la gloria. El Señor no nos lo pone difícil, nosotros lo ponemos difícil. El Señor nos lo entregó en bandeja de plata, está servido todo, pero tú y yo lo complicamos. Si hoy salimos de aquí entendiendo quién es el Rey, si salimos entendiendo quién salvó a la humanidad, si salimos de aquí entendiendo quién me llamó, no salgo volando en una escoba como las brujas o los brujos. Salgo aquí volando, pero bajo la llenura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que aviva el fuego en nosotros y pone en ti y en mí el querer como el hacer. No solamente Jesús es el Rey que restaura, Jesús es el Rey dadivoso que entrega. ¿Sabe qué entregó Jesús? Jesús entregó su vida por ti y por mí. Jesús se hizo pecado por ti y por mí, porque Él entendía que tenía que cumplir el propósito de Dios. Porque desde el principio Él estaba, el Verbo era Dios y estaba con Dios. Y el Verbo es la palabra, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese Jesús que nació en el pesebre pasó un proceso hasta llegar a la cruz del Calvario, y allí en la cruz del Calvario nos dio a ti y a mí la autoridad para vencer las potestades, porque dejó en evidencia a todos los espíritus de inmundicia. Porque nosotros con la autoridad y el poder de Cristo nos levantamos para que el reino de Dios crezca aquí en la tierra.
para que las personas puedan conocer que el Señor Jesucristo realmente cumplió con el propósito al cual fue enviado. Recuerden que el Señor Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Que el Señor Jesús no pecó, que no tiene tacha. Que el Señor Jesús como hombre quizás tuvo momentos difíciles, pero no pecó. Como hombre le dijo al Padre: si yo he de pasar este trago tan amargo, Señor, no lo quiero pasar. Pero ¿saben qué? Hizo devolver al diablo con lo siguiente: pero que se haga tu santa voluntad, mas no la mía. Y yo creo que hoy el Señor quiere que tú y yo hagamos su voluntad y no la nuestra. Que tú y yo realmente podamos disfrutar de la libertad que Él nos ha dado. Que tú y yo podamos levantarnos bajo su poder y su gloria. Que tú y yo lo exaltemos como se merece. Que tú y yo no solamente vengamos a la congregación para levantar las manos, sino que vivamos todos los días de nuestra vida hasta que nosotros muramos sirviéndole a Él, amándole a Él, siendo representantes de Él aquí en la tierra. El Rey de Reyes se lo merece. Por eso hoy yo te digo que te levantes en Cristo Jesús, que se pongan en pie con tus ojos cerrados. Y allí me están buscando Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 14. Cierren sus ojos, yo voy leyendo. Cierren sus ojos. Ese tiempo es bonito. Es un tiempo donde vamos a reforzar para que tú puedas presentar al Rey y ser representante del Señor Jesús, y que podamos exaltar la salvación, la restauración y la entrega, y que tú y yo nos pongamos en la línea. La palabra es clara, y a través de esta palabra el Señor quiere que tú y yo podamos entender que lo primero que debemos de oír es su voz, que lo segundo que debemos de hacer es reconocer, que lo tercero que debemos de hacer es accionar. Él quiere nacer en el corazón y en la vida de las multitudes para que le sirvas y para que vivas una vida en abundancia. La palabra nos dice que pues diremos: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos mal al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oh Dios, oh Señor Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, y desechamos, Señor, todo acoso, todo pecado, todo lo que viene a impertinar, a señalar, a hacer entristecer nuestro espíritu y a dañar, Señor, nuestra mente. Lo que quiere venir, Señor, a debilitar nuestro cuerpo. Hoy venimos delante de ti, Señor, para glorificarte a ti, Señor Jesucristo, como el Rey Salvador, como el Rey Restaurador y como el Rey que todo lo entrega. Es por eso que nosotros como congregación, Señor, hoy, Señor, te pedimos perdón. Perdón, Señor, porque hemos pecado contra el cielo y aún, Señor, contra la humanidad. Yo te pido, Padre, que no tengas en cuenta, Señor, lo que hemos hecho, y que a partir de hoy, Señor, quiero oír tu palabra, quiero ser restaurado por tu palabra y quiero vivir bajo el poder de tu palabra, que eres tú, Cristo Jesús. Si aquellas personas que vinieron por primera vez quieren abrir su corazón a Jesús y quieren experimentar de su amor, yo les pido con mucho respeto que puedan venir aquí al frente, y que así como Elizabeth recibió a María y recibió la palabra y la llenura del Espíritu Santo, y así como Juan fue levantado en el ministerio, así también quiere el Señor hacer contigo, para cambiarte, para transformarte. Muchas gracias por acompañarnos y ser iglesia allí donde estás. Te esperamos en la próxima celebración. Dios te bendiga.